Y cuando hablamos del control judicial de la actuación de la administración pública, es importante tener en cuenta la concepción histórica. ¿Y por qué? Porque realmente el derecho nunca fue estático y la realidad social imperante de la actualidad no fue el de la antigüedad. Entonces, es importante observar la historia que surgió para poder crear así o tener una noción ya constituida de la creación de la normatividad, pues la normatividad es inspiración de la consecuencia de un sistema político y de la forma de gobierno que tenga este poder político. En ese sentido, hay dos acontecimientos importantes que se han generado en el siglo XIX. Por un lado tenemos a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial ha traído beneficios importantes, tanto en el ámbito tecnológico y científico, pero el trasfondo es que también se suplieron muchos roles. En este caso estaba la figura del proletariado versus la burguesía. La burguesía tenía el control de todos los medios de producción, era el Estado empresarial en todo su auge, y tenían el control absoluto de determinar cuánto, qué, cómo y cómo producir. Entonces, lo opuesto al proletariado tenía un exceso de trabajo no remunerativo, había esta concepción o esta terminología de ser, asalariados, ¿no? Entonces, ante esta opresión avasalladora, ¿qué hizo el obrero? ¿Qué hizo el proletariado? Trataron de sublevarse ante un régimen autoritario, ¿verdad? En este caso era pues la burguesía. Años posteriores a esto, se producía paulatinamente un cambio evolutivo también, ¿no? Recordemos que esta evolución ha sido paulatina. Entonces se produjo la Revolución Francesa. En este estadio encontramos la figura de la monarquía absoluta. La monarquía absoluta tenía el control o la concentración de todos los poderes. No había una existencia de separación de poderes, así como tal cual se establece en las ideas de Montesquieu. No había un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial separados o aislados, ambos con diferentes roles que cumplir, sino que todo se concentraba en el poder ejecutivo, el Estado materializado en el poder ejecutivo. Entonces, ante esta situación, también se generó oposiciones a este régimen autoritario, con los cuales se manifestaban o se reproducían en protestas multitudinarias. Y ahí nace la figura de la gran era napoleónica, que no le debemos o no hablamos y hablamos más que todo de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era el líder de esta expedición libertadora, así como aquí también tenemos a don José de San Martín. En realidad, el autor o el artífice primigenio o fundador de estas ideas libertadoras es Napoleón Bonaparte, con sus poderosas palabras o finalidades: igualdad, libertad y confraternidad. Bien, entonces vemos que estos desarrollos históricos van a lograr consolidar un ordenamiento jurídico estructurado donde los ideales o los esquemas constitucionales se llevarán o se abrazarán de manera paulatina, ¿no? Es en el año 1993, acá ya situándonos en nuestro sistema jurídico peruano, en los cuales nosotros podemos optar que formalmente o al menos nominalmente somos un Estado constitucional de derecho. Hemos logrado estas ideas de democratización que se estatúan o que estén consolidadas en el marco constitucional y también en el marco supranacional. Entonces, aquí hay una división del Estado del modelo francés. ¿Por qué? Porque el control judicial de la administración pública pasa por dos etapas. La primera es la francesa, el modelo francés, y la otra es la judicialista. La primera aboga simplemente por el control de legalidad, es decir,
no existía un Estado de Derecho, sino solamente había un Estado de legalidad. El Estado de Derecho no es un reflejo del poder. El Estado de Derecho es una limitación al poder. Versus un Estado de Derecho que refleja el poder, entonces vamos a tener el ejercicio ilimitado del poder. Pero cuando el Estado tiene limitación de sus poderes, entonces vamos a tener un Estado democrático de derecho, que no es otra cosa. Pero en este estadio, en el modelo francés, había una concentración de poderes donde solamente primaba la legalidad del ámbito administrativo. Es decir, no primaba los derechos fundamentales del administrado, no primaba la tutela jurisdiccional efectiva, sino simplemente había un respaldo en los cuales también había una concentración de poderes por parte del Consejo del Estado en ese entonces, que era la máxima autoridad en Francia en esos momentos. Él pasó de ser un órgano consultor, un órgano delegativo, a ser un órgano resolutivo, es decir, el poder ejecutivo tenía o concentraba todos los poderes para poder resolver, ¿no?, todos los actos que se hayan observado a su misma administración. Definitivamente, basándonos ya en un esquema actual, el proceso contencioso administrativo, había una transgresión de lo que podemos mencionar el principio de igualdad procesal, el principio de debido procedimiento, ya en el marco genérico, ¿no? Asimismo, hay esas transgresiones conexas con los cuales conllevó ¿a qué? A un cambio transversal, y que no era otro más que un cambio normativo o una reforma normativa, con los cuales el modelo judicialista se direcciona más a hacer un cambio más contemporáneo, más ligado a la era constitucionalista. Entonces, ya abrazando el Perú, oficialmente este sistema judicialista fue en el año 1993 y con la emisión de la ley 27584 en el año 2012, ¿no? Entonces, vemos que el Perú ha oficializado y ha tomado consigo el modelo judicialista, donde tiene tres vertientes importantes, ¿no? La sumisión de la administración pública a toda fiscalización. ¿Por parte de quién? De una entidad ajena al Poder Ejecutivo, en este caso el Poder Judicial. Así también tenemos otros beneficios como brindar por la tutela jurisdiccional efectiva, ya no direccionada a la finalidad del Estado, sino a la finalidad del administrado. Y la tercera, por supuesto, es dar más soporte a esta vida republicana que tenemos, que es muy primigenia. Bien, gracias.